Bueno, el tema que nos reúne hoy es Corea, la península coreana. Es un tema que está de moda, es un tema que vamos a ver y es un tema que vamos a explicar cómo nace, cómo se desarrolla y cuáles son las consecuencias que están viendo en este momento. Pues Corea del Norte es una península que está ubicada en el continente asiático, lo que llamamos el lejano oriente. Hace mucho tiempo, pues Corea era un solo país y debido a una situación que vamos a empezar a explicar, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, dos países fueron los que ganaron esa Segunda Guerra Mundial, que fue Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Debido a esta situación militar, social y económica, pues se hizo una repartición de los ganadores y lógicamente una situación de pérdida, valga la redundancia, de los perdedores. Y por eso el mundo se dividió como en dos, lo que fueron los capitalistas y los que fueron los socialistas. En todo caso, estas dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, hicieron un pacto, una coalición para fundar lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Entre esas situaciones pues, se presentaron la creación del Estado de Israel, la creación del Estado de Israel en 1948. Acuérdese, el holocausto, la persecución a los judíos de más de 6 millones de muertos asesinados por Adolfo Hitler en sus campos de concentración. Debido a eso, pues entonces la Unión Soviética y los Estados Unidos le dieron el territorio que antiguamente pertenecía a Palestina y que hoy es Israel. Pero también después de unos años de armonía entre estos dos países, empezaron las pugnas económicas y políticas. Y por eso esa pugna hizo un rompimiento de lo que conocemos hoy como la Guerra Fría. La guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética rompieron relaciones y sencillamente cada uno cogió por su camino. Y el mundo se dividió aún más en dos, capitalistas y socialistas. Debido a eso se presentaron conflictos y entre esos conflictos está la de Corea, ya que los comunistas apoyados por la Unión Soviética y China y los capitalistas apoyados por los Estados Unidos pues empezaron a tener pugnas entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Para qué? Para que cada uno de estos territorios empezara a desarrollarse económicamente dependiendo de qué país lo estuviera apoyando. En 1950 se empieza a dar esa pugna, esa guerra, inicia la guerra de Corea. Igualmente, esto era internamente, pero ya las superpotencias empezaron a intervenir. Y cuando empezaron a intervenir, pues sencillamente, pues el pueblo coreano era el que sufría. Entonces, durante 3 años, esta guerra se desarrolló, no hubo ni un ganador ni un perdedor. Aquí un paréntesis pequeñito, nosotros los colombianos estuvimos presentes en esa guerra, pero apoyamos el sur. Acuérdese que nosotros somos capitalistas y apoyamos a los Estados Unidos. O más bien, Estados Unidos nos obliga a que ellos más bien tengan esa intervención, nosotros los colombianos, y podamos apoyar a los Estados Unidos y por eso apoyamos a Corea del Sur. Debido a eso se firmó un armisticio. ¿Qué es un armisticio? Es una especie de paz congelada, es una especie de tregua en el cual sencillamente desarrollaron un contrato en el que decía que el paralelo 38 iba a dividir el norte y el sur. Pero esto nunca se hizo frente a una organización como las Naciones Unidas y por eso sencillamente quedó así. Tanto el norte como el sur quedaron como en un stand-by ahí pendiente frente a las circunstancias militares, económicas y políticas. Entonces, en los años 90, pues Corea del Norte era un país común y corriente, muy pobre, pero estos personajes que lideraron a Corea del Norte empezaron a desarrollar armas masivas, de destrucción masiva. ¿Apoyadas por quién? Pues la historia lo dirá, pero dicen que Rusia y China le empezaron a dar elementos para que empezaran a construir armas de gran potencial. Ya cuando empieza el siglo XXI, Corea del Norte empieza a principios, en los años de 2005, 2006, 2010, 2012, empieza a hacer las primeras amenazas. ¿A quién? A los Estados Unidos, al país
que los había atacado y sencillamente nunca se había derrotado al norte. Entonces esas amenazas con el señor Kim Jong-un, que es el heredero de dos anteriores, el abuelo y el papá, que le dejan esa herencia. Y él, sin pena ni gloria, o más bien con más gloria que pena, empieza a desarrollar armamento nuclear. ¿De dónde salen esos elementos nucleares? Pues cualquier país no los puede tener. Muy pocos países tienen armamento nuclear. Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, Israel, o sea que son muy contados los países como Pakistán e India que tienen ese armamento nuclear. Entonces una potencia tuvo que darle elementos. ¿Para qué? Para que desarrollaran las armas nucleares y empezaron a hacer los primeros ensayos nucleares. Y definitivamente Estados Unidos, cuando ve amenazada nuclearmente su estabilidad, ahí se empieza a intervenir y a apoyar aún más militarmente a Corea del Norte. Entonces la herencia de esta guerra, entre comillas guerra, que es más verbal en este momento y ojalá no se desarrolle ya en la práctica, sencillamente empezó por dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que desarrollaron una guerra interna para ver quién era más poderoso, capitalistas o socialistas. Lo que hicieron fue separar un país que antes era hermano y que hoy el norte quiere reclamar al sur y el sur no se quiere invadir del norte. Entonces puede otra vez resarcir ese pacto de paz que no se ha firmado en todo caso realmente y legalmente, y se puede desatar una guerra. Nuclearmente, Corea del Norte puede desafiar a Japón, que lo tiene a unos cuantos kilómetros. Y esto también puede llegar a una instancia más grande, como Hawái, como Alaska, que son territorios norteamericanos. Y bueno, la historia, o más bien los días que ya están contados, dirán que si Corea del Norte se hunde en el fuego que quiere abrir, o sencillamente también se puede empezar a firmar un pacto de paz real. Mi punto de vista es que con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, la situación se puede complicar. Y se puede complicar muy pronto. Las decisiones se tienen que tomar según los Estados Unidos ya. Creería yo que antes de que se acabe, o más bien en un año, por tarde, por mucho, un año, va a haber un gran ataque hacia Corea del Norte, ya que Estados Unidos no quiere que un país comunista, casi que un régimen imperialista, dictatorial, que siempre ha estado en contra de los Estados Unidos, pueda darse el lujo de que alguien lo amenace. Y efectivamente, cada 8, cada 15 días, Kim Jong-un lo que hace es amenazar a los Estados Unidos nuclearmente. Japón ha sido el aliado también de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdese que Japón sufrió las pesquisas y el desastre de dos bombas nucleares, la primera en Hiroshima y la segunda en Nagasaki. 6 de agosto de 1945, Hiroshima sufre la primera guerra nuclear o la primera bomba nuclear. 3 días después, el 9 de agosto de 1945, Nagasaki sufre el segundo ataque nuclear y la rendición definitiva. Y después de esto, Japón se vuelve un aliado definitivo para los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene dos aliados estratégicos que Corea del Norte quiere desaparecer, quiere hundir, quiere acabar, que es Japón y Corea del Sur. Y para ello el armamento nuclear ya está listo. Estados Unidos ya envió sus armamentos también, está financiando todo el armamento que tiene Corea del Sur. Rusia y China, que son sus vecinos, están ahí a la expectativa porque ellos también tienen intereses económicos. Ahora, ¿cuál es el fin? Pues el fin es el comercio del Pacífico. No hay otra. Es que usted sume los ciudadanos que hay en China, en India y en Japón, suman más o menos la mitad de la población del mundo. Entonces, económicamente el comercio del Pacífico es muy grande, muy poderoso, y el único que está interfiriendo en esas decisiones económicas, políticas y administrativas de los Estados Unidos es Corea del Norte, es China, y por eso esa alianza entre China y Corea del Norte puede ser muy fuerte para en el futuro, ojalá no, desarrollar un arma
o más bien una guerra en el cual se le puedan enfrentar de par en par a los Estados Unidos para acabar el régimen o más bien el sistema imperial que ha tenido los Estados Unidos desde 1945 cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de la Tercera Guerra Mundial, pues cada cual saca sus propias conclusiones, pero creería yo que estamos al portas, muy cerca de desarrollarse una Tercera Guerra Mundial. Además hay un país, acuérdese de este país que lo vamos a explicar más tarde o más adelante en otra de mis sesiones, Irán. Irán es el otro país que está desarrollando armas nucleares, que es para los Estados Unidos también un enemigo, un país del eje del mal, está desarrollando armas nucleares y que Estados Unidos tampoco va a permitir que Irán desarrolle esta arma. Entonces, conclusiones cada cual la saca. Yo digo, estamos muy próximos, ojalá no sea así, de una tercera guerra mundial. Gracias.